Y vamos a nosotros a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Quiero invitarte que demos gracias a Dios antes de comenzar y le pidamos al Señor que Él nos hable su palabra el día de hoy. ¿De acuerdo? Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Has sido tan bueno con nosotros y te pedimos, oh Dios, que el día de hoy no sea la excepción. Estamos aquí, Señor, atentos a lo que tú quieres hablarnos. Bendecimos tu nombre por toda palabra, Dios mío, que hemos recibido. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, porque ha sido de bendición. Nos ha dado no solo el conocimiento, Señor, sino también la vida que está en tu palabra. Te pido, Padre, que sea puesta en práctica, que sea, Dios mío, que se incorpore a nuestra vida diaria, porque solo así, Dios mío, podremos conocerte a través de ella. Solo a ti, Dios, solo así, Señor, tendremos ese encuentro personal contigo. Porque cuando no la ponemos en práctica, cuando no la tomamos para nosotros, la palabra llega, pasa y se va, y no nos deja realmente el provecho ni la vida que ella tiene. Además, nos quedamos sin conocerte. Yo te pido, Señor, que todas las enseñanzas que este año dimos hayan dado en el blanco, nos hayan ayudado. Y está un nuevo año por entrar, Señor, y que este nuevo año que viene todavía sea de más bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Nos abrimos para ti, Señor, en este momento para escuchar. Entonces, amén. Muy bien, hemos estado hablando una serie muy importante y el día de hoy terminamos con ella. Terminamos año y terminamos serie. El título de nuestra serie, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Hemos podido aprender y hemos encontrado respuestas a muchas dudas que nosotros con el paso de los años hemos tenido. Yo quiero preguntar, ¿ha sido valioso? ¿Te ha ayudado? ¿Has aprendido algo? Amén. Te invito para que cada vez tengamos más hambre de la palabra, que cada vez tengamos más deseos de conocer, de escuchar de ella, porque a través de ella conocemos a Dios. La palabra de Dios nos revela a Dios, nos revela al Padre, nos enseña acerca de Jesús y nuestra vida cristiana se fortalece más con ella. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en relación con un tema que muchos creyentes vivimos todos los días en esto, pero desconocemos mucho acerca de ello. Y la ignorancia nos hace errar. Entonces te voy a invitar para que abras bien tus oídos, abras bien los ojos y la puerta de tu corazón para recibir la palabra que el día de hoy vamos a tener. El título de nuestra enseñanza el día de hoy, nuestra serie, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Y el título de hoy es, porque me enseña que no debo temer. Sí, hermano, escuchamos bien. La palabra de Dios nos enseña que no debemos temer. Y ahorita vamos a entender en qué sentido. El día de hoy tendremos 3 puntos importantes y el primero de ellos es ¿qué es el temor y de dónde surge? El segundo punto, la autosuficiencia y el temor. Y el punto número 3, cómo vivir sin temor. Punto número 1, ¿qué es el temor y de dónde surge? Antes que nada, quiero establecer como una premisa de arranque que hay 2 grandes fuerzas que influyen sobre toda la creación, y esa primera fuerza y esa segunda fuerza son el amor y el temor. Son las 2 grandes fuerzas que influyen y que están sobre toda la creación. Y al decir creación, tú y yo somos creación de Dios, están sobre ti, sobre mí también. Estas 2 fuerzas están sobre todo lo creado. ¿Sí? Y hay una diferencia enorme entre una y la otra. La primera de ellas, el amor,
produce libertad, mientras que la segunda, el temor, produce esclavitud. Este es el punto de partida. El diccionario Oxford, la definición de la palabra temor, el diccionario Oxford de las lenguas dice: es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, ya sea que éste sea real o sea imaginario. Pero eso es temor. Es una sensación y se activa en nuestro interior un mecanismo de alarma, donde nos hace a nosotros estar con cautela e incluso nos hace ponernos muy alerta y estar despiertos. Eso es temor. Pero el temor, hay varios tipos de temor. Y es bien importante que tú y yo lo entendamos, que tú y yo lo sepamos. Los diferentes tipos de temor. El primer temor que existe es el temor reverente. Y es el temor que nosotros sentimos hacia Dios o hacia aquellas personas a quienes respetamos o que están en posición de autoridad sobre nosotros. Ese es un temor reverente. A Dios se le teme de manera reverente, de manera especial, e incluso la Biblia nos dice que cuando en Isaías habla y dice que debemos, si alguien debe ser nuestro temor y nuestro temblor es Él. Nos dice la Escritura que no debemos temer a nada ni a nadie, solo a Él. A Él sí, porque Él no solamente puede destruir nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu, nuestra vida eterna también en el infierno. Él sí puede hacerlo. Nadie más puede hacer eso. Entonces a Él sí hay que temerle, con temor, temblor. Él debe ser el objeto, siempre debe ser el único al que le debemos de temer. Y no olvides esto que estoy diciendo. Él es el único al que hay que temer. A nadie más, a nada más, solo a Él. ¿Sí? El segundo tipo de temor es el temor intimidante y el temor debilitante. Es el tipo de temor que tú y yo experimentamos dentro de nosotros, con el que nos percibimos a nosotros mismos débiles e incapaces para enfrentar problemas y situaciones difíciles ante la vida. ¿Sí? Este temor se nutre desde nuestra imaginación. Este temor se nutre desde lo que nosotros imaginamos, desde lo que nosotros percibimos. Una percepción y una imaginación debilitantes que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos y de la vida. Pero es una percepción personal. Y ese temor existe, es el temor intimidante y debilitante. Todo ser humano lo experimentamos. E incluso este tipo de temor lo experimentan los animales. ¿Te has fijado cuando el ser humano se acerca a un animal? ¿El animal qué hace? Es correcto, se intimida. Hay una razón de ello, ¿verdad? Dios estableció su temor, lo estableció en los animales hacia el hombre. Eso es algo que Dios estableció, lo puedes leer en el Antiguo Testamento, es muy claro. Entonces, ese temor es un temor intimidante y para ti y para mí lo experimentamos todos los días. Percibimos que, ay, no la voy a hacer, ay, ¿cómo voy a llegar al fin de mes? Nos está intimidando y eso no es más que una percepción terrorífica que sentimos nosotros de la vida y de lo que estamos por enfrentar. Otro tipo de temor es el miedo en sí. El miedo es un mecanismo de alarma que hay dentro de nosotros. Este tipo de temor lo sentimos cuando hay peligro que amenace contra nuestra vida. Ese es miedo. Pero hay otro tipo de temor, es el terror o el pánico. Y es el temor o miedo donde hay un descontrol emocional. Perdemos el control de nosotros mismos. Perdemos el control de nuestras emociones. Y entonces nuestra razón y nuestra mente se pierde el control. No estamos capacitados en ese momento para tomar decisiones razonables. Ese es terror, eso es pánico. Son los diferentes tipos de temor que hay. Bien.
te has de preguntar, ¿de dónde viene el temor? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? ¿De experiencias pasadas? ¿Del remordimiento por algo que hay aquí adentro, ¿verdad? Cada quien sabe su historia. Bien, vamos a entender de dónde surge el temor. Mira, el miedo o el temor es una emoción que Dios puso en el paquete cuando nos creó. Está dentro de nosotros. Dios lo puso. Pero lo puso dentro de nosotros con el propósito de conservar y de proteger nuestra propia vida con Él. No para que ese temor nos paralice o nos controle. No es el temor el que debe tener el control de nuestra vida. Nosotros necesitamos tener control sobre el temor. Es decir, le damos volumen o le bajamos volumen, según las circunstancias o las condiciones que estamos viviendo. Pero no puso Dios el temor para que nos gobierne. ¿Sí? Acuérdate que dijimos cuando empezamos que el único al que debemos temer es a Dios. Y a veces las circunstancias nos provocan temor. Y ese temor que experimentamos puede ser capaz de movilizarnos para superar ciertas circunstancias. Pero debe de servirnos como un impulso. No debe de ser el temor de tal manera que nos paralice y nos paniqueamos. ¿Conocen ustedes el comportamiento de las ovejas? Cuando algo asusta a una oveja, ¿saben qué hace? Hay unos videos en YouTube muy chistosos de las ovejas. Que si las personas que andan entre los, donde están las ovejas, los corrales y demás, la oveja tan quietecita, tan mansita, pero es traicionera. Te llega por atrás y te da unos topes. Entonces, en YouTube hay muchos videos así. Y está la gente ahí dándoles de comer, limpiando ahí el área donde ellos están, y de repente una oveja o una cabra los ve al hombre que anda agachado y anda haciendo esto, y se les deja ahí, se reparan y se dejan ir y ¡pum! Les dan unos topes por atrás. Mi suegro aquí en la iglesia tuvo algún tiempo atrás una oveja y la mandó matar y la hizo birria porque le dio unos topes así y lo dejó todo descuadrado a mi suegro un tiempo. Entonces eso hace la oveja. Y en estos videos de YouTube una persona da un consejo y dice: cuando se vaya a meter usted a un corral donde hay ovejas y demás, métase con un paraguas. Métase con un paraguas, y cuando usted vea que una oveja anda queriéndole dar de topes a usted, porque no paran de hacer, aunque usted le haga y que se vaya, se siguen ellos encabritando y siguen dando de topes. Entonces dice: cuando quiera ponérsele y hacer aquello, ábrale el paraguas, y abre el paraguas, y la oveja se llena de pánico y se queda paralizada y se cae de lado y queda con las patas hacia arriba. Eso hace la oveja. Entonces les platico esto por lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Entonces a nosotros el miedo no nos debe paralizar, no nos debe controlar. El miedo apareció en el hombre como la primera emoción negativa desde Edén. Fíjate bien, estamos buscando de dónde surge el temor. El miedo apareció en el hombre como la primera emoción negativa cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, se desconectó de Dios y entonces vio a Dios como alguien distante y le dio miedo al hombre. Mira lo que dice la Escritura. Génesis 3:8, 9 al 10. Mientras el hombre no había pecado, el hombre no experimentaba el temor.
vivía en una comunión, en una relación perfecta con Dios. Pero intervino la serpiente y ya sabes toda la historia, pecó el hombre y entonces cuando tuvo su primer encuentro con Dios ya no fue igual que antes, ahora se escondió. Dice la Escritura, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve, ¿qué? Tuve miedo, porque estaba desnudo. Fíjate bien, tuvo miedo porque allí estaba Dios y él se veía a sí mismo. ¿Sí? Fíjate los detalles. Estar delante de Dios, pero ver la condición de uno mismo, por eso tuvo miedo. Vamos a entender más sobre esto. La naturaleza de pecado en el ser humano se adquirió cuando Adán desobedeció, cuando pecó. Y desde entonces el hombre se mueve y se nutre desde el temor, y el temor lo empuja a vivir en desobediencia, a rechazar la santidad de Dios, porque su conciencia dejó de estar limpia y empezó a sentir culpa y condenación. Y eso es lo que le provoca el miedo. Verse a sí mismo, ver lo que hay en él. Eso es lo que le produce miedo cuando está delante de Dios. Entonces, ¿dónde surgió el temor? ¿Dónde surgió el miedo? Ahí fue cuando apareció. Y desde entonces, todos los seres humanos lo experimentamos. Y las dos principales direcciones hacia donde nosotros sentimos el temor, la primera de ellas es hacia Dios. ¿Sí? Esa es la principal dirección hacia donde sentimos temor. Algunos, cuando nos acercamos ante Dios, sentimos miedo porque nuestra conciencia nos culpa, porque nuestra conciencia nos condena por nuestros actos del pasado. Por eso sentimos temor delante de Dios. Y cuando nosotros nos intentamos acercar, lo hacemos a veces haciendo actos de sacrificio o de flagelación personal como castigo hacia nosotros mismos, como intentando mitigar su ira y como para querer alcanzar su favor y su misericordia. Así nos acercamos delante de Dios porque nuestra conciencia nos condena. Porque sentimos temor. Eso es hacia Dios. ¿Sí? Quienes vivimos haciendo esto, o quienes vivimos así, que nos da temor Dios, y que intentamos hacer todo este tipo de cosas, con muchas obras, muchas cosas buenas antes de quererme acercar como para ganar su favor, los que vivimos así y hacemos esto, lo hacemos por dos razones de esta manera. Y la primera de ellas es porque ignoramos lo que dice la palabra. Porque si supiéramos lo que dice la palabra, no lo haríamos así. Porque no hay necesidad de nosotros querer hacer obras, ni tampoco de portarnos bien o de sacrificarnos para podernos acercar a Dios. La puerta está abierta. Entonces, lo hacemos porque ignoramos la palabra. Y la otra razón por la cual lo hacemos es porque nos está controlando el miedo. Es porque la culpa que tenemos en nosotros nos está controlando. Por eso actuamos de esa manera. Pero también ya entendimos que eso no está bien. Eso no es correcto. Y la segunda dirección hacia donde nosotros sentimos principalmente temor y miedo, ¿es hacia dónde? Hacia la vida. Recuerden, el único que merece nuestro temor, nuestro miedo, nuestro temblor, ¿quién es? No debe ser la vida.
¿Hay alguno de nosotros que teme a la vida? La verdad, la verdad. Es más, no me contesten. Usted sí, claro. Para la grabación que tenemos, no escucharon lo que dijo mi hermana, pero ella dice que hace tiempo perdió a su esposo, hace 7 meses. Y cuando lo perdió, sintió miedo ante la vida por no saber qué le iba a deparar. Entonces, temor hacia la vida. Esa es la segunda dirección más importante hacia donde sentimos temor. Y esto, del temor hacia la vida, cuando nosotros percibimos la vida desde el miedo y desde el temor, vamos a vivir paralizados y no vamos a poder avanzar. Cuando le tememos a los compromisos de la vida, el temor que sentimos ante las circunstancias de la vida, ante los compromisos, ante el fin de mes o a principio de mes, ante las colegiaturas, los pagos de esto, los pagos de lo otro, cuando sentimos que llega y nos sentimos temor, en lugar de volvernos productivos, nos paraliza. Y entonces sentimos eso porque nosotros, fíjense bien, percibimos, imaginamos escenarios terroríficos que, como decía el significado de la palabra temor, sea real o sea imaginario. Entonces, cuando nosotros percibimos e imaginamos un ambiente de la vida terrorífico para nosotros, la estamos imaginando. No es real, pero nos la estamos imaginando. Y cuando eso está sucediendo, ese temor que experimentamos nos paraliza y no avanzamos. No salimos de donde mismo. Pensamos que hay un mal presagio contra nosotros, ¿verdad? E incluso a veces decimos, voy a hacer esto, y antes de empezar decimos, no, me va a salir mal, o voy a fracasar. Miedo ante la vida. Muy bien, entonces les hago la pregunta, ¿el miedo viene de Dios? Coquito, correcto. No viene de Dios, hermanos, viene del interior del ser humano. Y viene de la conciencia que tiene de sus hechos, porque siente condenación por sus actos del pasado. Y la otra razón viene por cómo percibe la vida y cómo se percibe a sí mismo. Es decir, tiene muy baja autoestima, no se siente capaz, se siente débil, tiene una mentalidad de perdedor, tiene una mentalidad de víctima, y entonces todo lo atemoriza. Pero recuerden, el único al que debemos temer, ¿quién es? ¿Por qué le tememos a la vida? ¿Por qué le tememos a las circunstancias? Peor todavía, ¿por qué le tememos a algo que no existe? Entonces, volviendo a nuestra primer punto, ¿qué es el temor y de dónde surge? ¿Ya nos queda claro? Muy bien. Punto número 2 de nuestra enseñanza, la autosuficiencia y el temor. Vamos a comprender qué relación hay entre estas dos cosas. Ustedes pueden asentir conmigo que todos vivimos llenos de afán, estresados, desesperados todos los días porque tenemos muchas cosas que nos ocupan y en las que invertimos todas nuestras fuerzas, ¿cierto? ¿Cómo qué hay que ocupa tu fuerza, Juan Carlos? El trabajo. Miriam, la casa. ¿Cuánto afán? Delia, ¿qué ocupa tu vida? ¿Por qué andas estresada? El trabajo, los pacientes y más aquel que no, ya le hice el trabajo y le sigue doliendo y sigue hinchado y tiene fiebre, ¿no? Ay, nanita, siente uno que... Xochitl, ¿por qué?
Ya no me estreso. Carlitos, ¿por qué te estresas? El trabajo. José. El trabajo. Pero ahora tradúzcanme, ¿qué significa? ¿Qué representa trabajo? ¿Qué hay detrás del trabajo que los estresa? ¿Mande? Ok, tu paciente. José. Sí, pero una cosa es trabajar. ¿Te da miedo el trabajo o estás trabajando por algo? ¿Cuál es ese algo? Ese algo son los pagos. Mantener la casa. Carlitos, ¿qué hay detrás del trabajo para ti? ¿Qué te estresa? El compromiso de mantener la casa. Y eso nos llena de temores. Vivimos en afán. Vivimos angustiados todo el tiempo. Temerosos todo el tiempo. No se diga si Carlitos va en su pick-up y lleva trabajos de carpintería que va a entregar y ¡pum! Se le truena la camioneta. Y lo están esperando. ¡Qué condición! ¡Qué caos, Carlos! Y luego se queda uno muy serio y anda uno. ¿Qué hago? El estrés está que lo escurre el estrés ahí, uno está derramando, hasta enojado y está uno viviendo así por el afán de la vida, ¿verdad? Perdón que te tomé como ejemplo, Carlos, pero en ti me veo y ahí los veo a todos. ¿O no, Monse? En el mismo. Así es. ¿Saben una cosa? Vivimos tan afanados por esas necesidades que nosotros las queremos resolver, ¿cierto? ¿Quién nos esfuerza por resolverla? Bueno, vivir así, vivir afanados y querer resolver todo, y nos levantamos en la mañana temprano y nos alquilamos un segundo turno porque es tanta la ocupación que tengo que resolver las necesidades de la casa y vivo echándome cada vez más carga, más afán, más angustia, más estrés, vivo desesperado, vivo en incertidumbre, vivo ansioso, llega la noche y no puedo ni dormir por los compromisos, por las cosas que estoy viviendo. Y al respecto, déjame leerte una porción de la palabra. Dice la palabra en Mateo 6:25 y después de Mateo 6:30 al 34. Dice la escritura: por eso les digo que no caigan en esa condición. No se estresen. No se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Quieres comprarle ropa a las niñas, Carlos? Ya lo sé. José, ¿quieres que no falte alimento en casa? Yo lo sé. Pero, ¿qué no es la vida más que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa, Carlos? En Mateo 6:30 en adelante dice: y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que Papá Dios va a cuidar de ustedes. Valen más que las flores. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué prefieren vivir en la autosuficiencia, en sus propias fuerzas, como si todo realmente dependiera de nosotros? ¿Por qué nos desenfocamos? ¿Y por qué permitimos que nuestra propia debilidad se enfoque en lo que necesitamos, en lugar de poner nuestros ojos y nuestro enfoque en Él y en su reino? Sigue diciendo:
Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? Es correcto, la palabra incrédulo es así como que corta cabezas, ¿verdad? Pero la vamos a suavizar para sentir que es para nosotros. Los que no creen, como dijiste. Esas cosas dominan el pensamiento de aquellos que no tienen fe. Y saben una cosa, hermanos, yo soy el primero. Soy el primero. Sigue diciendo, esas cosas dominan el pensamiento de los que no creen, de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Papá Dios conoce qué número de zapatito, qué talla de vestidito, qué marca de mayonesa ocupas en la casa, qué marca de jamón, en qué súper compras la verdura, la fruta, qué medicinas necesitan en casa. Papá Dios sabe de todas las necesidades de nosotros. Papá Dios está consciente del dolor de tu rodilla, Armando, y sabe que necesitas, porque allí necesitas atención médica. El desgaste de esa rodilla te hace batallar. Papá Dios, ¿tú crees que no sabe que tienes esa necesidad, Armando? Él la sabe, Él la conoce. Entonces, dice la Escritura, busquen primero a Dios, no busquen el afán. No busquemos primero las cosas, es más, nos levantamos más temprano, porque más temprano tenemos que empezar para enfrentar los problemas de la vida, porque necesitamos más urgentemente suplir para la casa. Y entonces, como la urgencia es mayor, nos esforzamos más. Tanto que nos olvidamos del reino. Porque enfocamos en afán y nos desenfocamos del reino. Y fíjate lo que dice la Escritura. Busquen el reino de Dios por encima de todo ese afán y lleven una vida justa. ¿Y qué? Suena tan bonito, pero tan lejano, ¿verdad? Pero eso es solo no para los incrédulos, es para los que creen. Ahora, no te estoy haciendo una invitación a que no trabajes, no te estoy haciendo una invitación a que te sientes a rascarte el ombligo nomás, a pasarla ahí como que, Dios dijo que Él me va a suplir todo, pues que haga su chamba. No. Te leí la mente, pues. Muy bien, ahorita vamos a entender más, José. Busquen primero a Dios, denle el primer lugar a Dios. No nos olvidemos que nuestro problema es justo la desconexión que tenemos de Él. Y desconectados así vivimos, entonces queremos hacer todo por nuestras propias fuerzas. Eso se llama autosuficiencia. ¿Sí? Y quiero que entendamos qué relación hay entre la autosuficiencia y el temor. Cuando nosotros andamos buscando resolver la vida en nuestras fuerzas, ese estado es lo que provoca que nos llenemos de ansiedad, de temor, de miedo. Porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y efectivamente nos paraliza. Y muchas veces patinamos y no avanzamos por nuestro desenfoque. Termino diciendo esto. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. O sea, deben de vivir congruentes. ¿De acuerdo? Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Fíjate, y nos estamos preocupando por el fin de mes. Y aquí dice que nos ocupemos nada más por el día de hoy. Entonces, cada día traerá su propio afán, sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.
El día de hoy aquí estás en la casa de Dios y siempre me esfuerzo por decirte, mira, ya viniste, ya te levantaste temprano, aquí estás. Deja los pendientes de la chamba a un lado. Aprovecha el tiempo, aquí estás. Ya estás aquí, por Dios. No estés aquí sentado y en lugar de aprovechar lo que se nos está hablando, estamos ahí sentados como poste y nuestra mente anda ahí, mañana tengo que hacer esto y más tarde y esto, y estamos perdiendo el tiempo. Dijo, ya llegamos, enfoquémonos. ¿Estás conmigo? Hermanos, Dios quiere que enfoquemos en Él y no en el afán de lo que necesitamos para vivir. Porque si vivimos llenos de afán, vamos a dejar de confiar en Él. ¿Sí? Vivir así, de esta manera, es vivir en autosuficiencia. Y la autosuficiencia es depender de uno mismo. Es hacer las cosas por la fuerza de uno mismo. ¿Sí? Cuando nosotros actuamos así, en nuestra autosuficiencia, es tanto como decirle a Dios, Dios, hazte un lado, yo puedo, no te necesito. Eso es la autosuficiencia. Queremos tener control y como nunca vamos a poder tener control de todo, entonces entramos en desesperación. Ese es el resultado de la autosuficiencia. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos de Dios y enfocamos en el afán de la vida, estamos viviendo en nuestra autosuficiencia. Y vivir de esta manera es depender de uno mismo, no de Dios. Y esta condición, vivir en autosuficiencia, es lo que nos hace vivir inseguros, con miedo y con temor. Entonces, ya lo quité. Autosuficiencia y temor. Vivimos en autosuficiencia y vivimos llenos de temor. En cambio, vivimos en dependencia de Dios, estamos confiando en Él. Él lo puede todo. Es diferente, ¿verdad? Pero es por fe. Es solamente para el que lo cree. Y ahí está el problema. Miren, el diablo engañó al hombre. La autosuficiencia es lo que obtuvo el hombre cuando fue separado de Dios. Es decir, Dios le vendió a la mujer la idea de que no, hombre, no van a morir, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le vendió palabras no dichas en esa conversación. No dependan de Dios, ustedes pueden. El resultado de cómo se llevó a cabo el engaño a la mujer, el diablo le vendió la idea de que iban a estar mejor siendo autosuficientes que dependientes de Dios. Y nos sigue vendiendo la misma idea a nosotros hasta el día de hoy, David. Que estamos mejor autosuficientes que dependientes de Dios. Entonces, a partir de ese momento que pecó el hombre, no entiende el hombre por qué se siente solo. No entiende por qué se encuentra distante de Dios. Parece que no entiende por qué en su interior siente culpa, siente condenación en su interior. Entonces, ese es el estado interior del ser humano. No se diga las circunstancias de la vida. Está viviendo en su autosuficiencia, queriéndola resolver por sí mismo, y todo es un cúmulo de cosas que caen sobre su vida y lo que experimenta es miedo y es temor. Por eso vivimos en miedo y temor. Pero estamos viviendo con miedo y temor hacia algo que no debe tener nuestro miedo y nuestro temor, porque nuestro miedo y nuestro temblor debe de ser solo Dios.
Amén. ¿Entendimos la relación entre autosuficiencia y temor? Entonces te pregunto, ¿hay alguno de nosotros que vive en temor? ¿Ya entendemos por qué razón vivimos en temor? Por todo lo que estamos hablando. Leamos esto que dice aquí abajo. El diablo lo engañó y le hizo creer en su corazón que siendo autosuficiente estaría mejor que dependiendo de Dios. Esto provocó que su vida se llenara de temor, ansiedad e incertidumbre. Y en la vida práctica vive afanado. Vive nervioso, no duerme. Eleazar, ok, ya estoy entendiendo, la he regado y estoy mal. Pero, ¿cómo vivir sin temor? Y si no te has dormido hasta ahorita, por favor no te duermas a partir de ahorita. Hermanos, es claro que Dios quiere que enfoquemos en Él y no en el afán, ¿verdad? ¿Ya entendimos eso? ¿Sí? Quien se enfoca en el afán diario y depende de su autosuficiencia al buscar la economía para suplir lo que necesita, creyendo que si lo consigue tendrá paz y seguridad, está engañado. Porque la paz y la seguridad no está en el dinero. La paz y la tranquilidad nuestra no está en que si tengo mi agenda llena de trabajo o no la tengo. Es un engaño. Y quien cree que, quien tiene puesta la vista en el dinero dice, si yo lo tuviera, entonces yo sería feliz. Ah, qué bien enfocado está. Ese es un mal enfoque. No es correcto. Confiar en uno mismo va a hacer que vivamos llenos de miedo y es contrario a lo que Papá Dios desea para nosotros. Leamos lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, no dependas de lo hábil que eres para hacer el negocio. Sé hábil haciendo tu negocio, pero confía en Dios, no confíes en tu habilidad. ¿Sí? No te estoy invitando a que no trabajes. Debes trabajar. Pero siempre debe haber en tu corazón una actitud de gratitud a Dios. Y tenerlo en cuenta. O yo te pregunto, cuando andamos en el afán y en ese trajín de todo el día, como hacía Daniel andaba, era el segundo de Nabucodonosor en Babilonia. ¿Te imaginas el montón de chamba que tenía? Y 3 veces al día no, espérense, me tengo que ir a mi cuartito. Y se iba a su cuarto y ¿qué hacía? ¿Qué significa hacer eso? Se ponía a hablar con Papá Dios. Me quiero imaginarte a ti, David, en las muchas broncas que tienes que enfrentar. Papeles aquí, tienes una cosa acá, otra cosa allá, aquí, y los abogados enfrentan puros pleitos y quieren remediarlos. Esa es la profesión. ¿Cuántas veces... Dejo a un lado a David, pero lo puse nomás para entender. ¿Cuántas veces nosotros, enfrentando las circunstancias de la vida, estamos en el momento más crítico de aquello? ¿Cuántas veces nos apartamos para decir, papá, no puedo, ¿me puedes ayudar? Dame sabiduría. Mira, yo recuerdo hace muchos años que en una ocasión puse un tratamiento en una receta. Yo me acuerdo que fue en el periodo cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, ya saben, el desvelo, cuando hay hijos pequeños,
Yo tenía guardia en el hospital, tenía guardia en la casa y me iba todo el día. Yo no tenía descanso. Yo me andaba durmiendo en todos lados. Y me acuerdo que en una ocasión una niña que me trajeron, le hice la receta y todo. Y ya que se fue la mamá y todo, caí en cuenta. Dije, no es posible. Erré en el diagnóstico. Y le di un tratamiento que no era para su diagnóstico, para su problema. Y lo recuerdo muy bien, por eso lo platico. Me acuerdo que iba a entrar otro paciente y le dije a mi secretaria, ¿sabes qué? No lo dejes entrar todavía, yo te voy a avisar. Y tomé un tiempo y dije, no, padre, no puedo así. Me estoy acabando a mí mismo, estoy haciendo las cosas en mis fuerzas. Y mira, aquí hay algo que no debía haber hecho. Di un tratamiento errado. Padre, por encima de mis errores, tu misericordia siempre está dispuesta. ¿Me puedes ayudar? No te miento, hermano. Siempre les he hablado a mis pacientes después de verlos. Les hablo, si lo vi en la mañana, le hablo en la tarde, noche, o lo hablo el otro día en la mañana. ¿Cómo sigue todo con tu hija o con tu hijo? Y me va diciendo la mamá, doctor, de maravilla, me dijo. Con un tratamiento que no era. Y reconozco que en el afán diario yo también he vivido así, atribulado y demás, y me enfoco más en mis fuerzas que confiando en Dios. No tengo tiempos, pero cada vez que lo hacemos, ahí está Dios. En una ocasión fui al hospital y cuando llegué al hospital a ver a mi paciente que había internado, hacía como unas 6 horas, volví al hospital y me di cuenta que había otro médico allí viendo a mi paciente. Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Por qué hay un segundo médico? Eso por la ética y por el reglamento de los colegios y de la certificación de los médicos y demás, no se debe hacer. Antes de que un médico venga y tan siquiera quiera ver el expediente de un paciente, que aunque lo llamó a la familia para que les dé información, no puede siquiera tomar el expediente, no debe. Debe primero ponerse en contacto con el médico tratante, hablar con él, identificarse y entonces pedir autorización para que el mismo médico le platique, le muestre lo que está pasando y le pueda mostrar el expediente. Pues aquí no solo había visto el expediente, ya había puesto indicaciones y estaba presente cuando yo llegué en la noche a visitarlo. No saben cómo me sentí, hermanos. Me sentía enojado, pero al mismo tiempo intimidado, porque decía yo, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces lo que hice fue que me aparté y le dije a Dios, Padre, dame sabiduría. Esto que está sucediendo no es correcto, no está bien. Se me debió haber hablado antes, se me debió haber avisado. Dame sabiduría. ¿Qué debo hablar? ¿Cómo debo hacerlo? Te pido, Señor, así como cuando el pueblo de Israel oraba, cuando iba a una lucha, una guerra contra otro pueblo, tú ya estabas haciendo algo adelante para darle la victoria a tu pueblo. Te pido que me ayudes. Dame, Señor, palabras. Neutraliza las palabras de este otro médico contra mi persona. Confunde sus razonamientos. Haz lo que no trabe, que no tenga ideas bien coordinadas. Y cuando yo esté ahí, dame, Señor, tu presencia. Quiero tener peso ante ellos. Así lo hice, bien me acuerdo. Y cuando llegué al cuarto, estaba la familia y me pude dar cuenta que el papá y la mamá estaban pasando un divorcio. Entonces, yo estaba allí por uno de ellos, pero el otro le habló a este otro médico, por eso es que vino. Y entonces hablé con ellos, ahí estaba el médico, y le dije, buenas noches, ¿cómo vamos con el niño? Y hice lo que tenía que hacer con el paciente y le dije, y usted, doctor, vamos usted y yo afuera, vamos a platicar. Así, no le dije, no, frente a todos los demás. Y nos salimos y hablé con él. ¿Qué está usted haciendo? ¿Por qué no me dio aviso? Es que me dijo, me habló a mí. Pues sí, pero usted ya vio que estaba internado por mí. Y usted sabe que esto no se debe hacer. Usted me debió haber hablado.
Hermanos, lo que quiero decir es que a lo mejor yo hubiera llegado y en mi yo herido habría despotricado. Pero antes consulté a Dios y me fue mejor. Así como me fue a mí en esta experiencia única, cuando he actuado sin consultar a Dios y haciéndolo en mis propias fuerzas, he tenido muchos fracasos, como tú también. Lo que quiero decirte es que no podemos nosotros pretender vivir en nuestra autosuficiencia y querer que nos vaya bien. No es la vida que Dios quiere darnos, vivir en nuestra autosuficiencia, porque cuando lo hacemos de esa manera nos llenamos de ansiedad, de angustia, de estrés, y nosotros queremos cargar el peso de todas las cosas y nos salen más las cosas y no descansamos. No es la clase de vida que Papá Dios quiere darnos, no es la que Él diseñó en el principio. Por esa razón nosotros debemos de confiar en Él con todo el corazón, sin dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Tú y yo hacemos lo posible, Papá Dios hace lo imposible. Así opera esto. Pero el corazón debe estar enfocado en Él. Como dice el dicho, con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Eso quiere decir que no perdamos de vista lo primero sin dejar de hacer lo segundo. Tomados del cielo, pero caminando aquí en la tierra. Eso es lo que debemos hacer. No es una invitación a dejar de trabajar. No, señores, no es una invitación a eso. Vivir nosotros afanados, vamos entonces a vivir llenos de temor, llenos inseguros. En cambio, Dios quiere que nosotros vivamos seguros, que vivamos tranquilos. ¿Quién no quiere vivir así? Chulada, ¿verdad? Estaría genial. Bueno, pues para poder vivir así, seguros y tranquilos, esta vida se obtiene cuando confiamos en Él y somos agradecidos. La Escritura lo dice de esta manera, Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. Carlitos, no te preocupes por Dios. No dejes de trabajar. No. Pero no le des a la ansiedad tu vida. Confía en alguien superior. Entonces, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, hablen con Dios, conéctense con Dios. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O yo te pregunto, hasta el día de hoy, ¿te ha hecho falta algo? ¿Has vivido la montaña rusa? Con mucho, con nada, con mucho, con nada, suficiente y faltando todo. Así hemos vivido, ¿verdad? Pero te pregunto, de verdad, a pesar de que has vivido así, ¿te ha hecho falta algo? Entonces, dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Quién no quiere paz? Así experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, mientras estén enfocados en Él. Entonces, fíjense, cuando uno anda ansioso, cuando anda preocupado, ¿cuál es el problema? Sino la loca de la mente que nos trae y no nos deja dormir, esa, y ya nos da gastritis, llega la madrugada y se vuelve un suplicio. Son largas esas noches, porque no podemos dormir por la angustia, por los problemas. Seamos agradecidos y entonces Papá Dios va a cuidarnos, nuestro corazón y nuestra mente alborotada. Vamos a estar en paz, tranquilos, nos vamos a acostar y nos vamos a dormir como angelitos. ¿Te gusta eso? Hermanos, el objetivo de nuestro adversario, el diablo, es que vivamos así, afanados, en autosuficiencia, llenos de miedo, llenos de incertidumbre, llenos de ansiedad. ¿Por qué creen, hermanos,
que el diablo busca que vivamos así? ¿Por qué creen? ¿Cuál es el mero objetivo que el diablo está persiguiendo en cada uno de nosotros? Ya aceptamos a Jesús en el corazón, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, eso es, pero sin hacerle más largas, la razón por la cual el diablo busca que vivamos ansiosos, desesperados y demás, es porque en ese ambiente de estrés, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, esa es la atmósfera perfecta para debilitarnos en la fe. Y es con la fe con la que tú y yo vencemos. Dice la Escritura, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, de afán, de ansiedad, de cargas de trabajo, de preocupaciones. Todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Y logramos esa victoria, ¿cómo? Chambeando más, preocupándonos más. La ganamos por la fe. Así es que, hermanos, enfoquémonos bien. Ya voy a terminar. Si vivimos conectados a Dios y creemos lo que Él nos dice en su palabra, ¿qué es lo que leímos hace rato? Hey, yo ya sé que necesitan ropa, ya sé que necesitan comida, yo les voy a dar todo lo que ocupan. Si vivimos conectados con Dios y le creemos lo que Él dice en su palabra, ¿viviremos cómo? Pero te vuelvo a repetir, no es una invitación a dejar de trabajar. Viviremos en reposo, en descanso y disfrutando de una paz que sobrepasa a la loca de la mente. 1 Pedro 5:6 en adelante dice: así que humíllense ante el gran poderoso de Dios, ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, no se descuiden. No caigan en el engaño del afán, no caigan en el engaño de la autosuficiencia, estén alertas, no se descuiden, porque el diablo, su gran enemigo, anda como león rugiente buscando a quien se descuida. Manténganse firmes contra él y sean fuertes, ¿en qué? En su fe. No se pongan ustedes a quererle dar patadas al diablo, de esos de que te reprendo en el nombre de Jesús, te echo fuera, y estamos viviendo en desobediencia, estamos engañados, eso no hace nada. Mejor no patees el piso y pon por obra la palabra y va a ser más efectivo, vas a ver. Tiene más poder, exacto. Entonces terminamos leyendo esto: manténganse firmes contra el diablo, sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo están viviendo lo mismo. Parece como que la palabra de Dios nos lee la mente. Híjole, si tú crees que eres el único, no, todos vivimos exactamente igual. Por eso te dije, yo soy el primero. Porque como tú me pasa a mí. Eleazar, pero tú eres el pastor, soy igual que tú. Tengo una responsabilidad diferente a la tuya, pero soy igual que tú. Y termino con esto. ¿Sabes que hay dos cosas que hacen inefectiva la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Sabes cuáles son? Y observa la frase, la expresión. Hay dos cosas que invalidan la palabra de Dios en nuestro corazón. Y quiero que no las olvides. La primera de ellas es las preocupaciones y el afán de la vida. Y la segunda, el amor al dinero. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 13:22. Dice, las semillas, cuando habla de semillas, habla de la palabra de Dios. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a aquellos que oyen la palabra,
Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Se muere esa palabra. No tiene efectividad, no da fruto. Aquel que vive afanado, angustiado, bajo estrés, bajo presión y que ama más el dinero que a Dios, anula la palabra. Esa vida es una vida estéril. Yo ahí daría un aplauso. Un aplauso para Dios. Y por último, hermanos, te quiero dar este consejo final. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pónganse de pie, por favor. Terminamos nuestra serie, hermanos. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Te das cuenta que al leer la palabra, al escudriñarla, la palabra de Dios nos dice cosas muy grandes, muy verdaderas, que a veces nosotros, si las ignoramos, por eso es que erramos en nuestra vida, creyendo que estamos viviendo como Dios quiere? Resulta que no, erramos. Cierra tus ojos y si papá Dios te ha hablado y te ha enseñado algo, dile: Dios, enséñame esto, a mí me interesa mucho, quiero aprender más, pero no quiero solo tener el conocimiento, quiero tener la fuerza y la capacidad de vivirlo. Quiero confiar en ti como dices aquí. Quiero enfocarme en ti y en tu reino primero, antes que en la chamba de todos los días. Cuando nos conectemos con Dios y le demos lugar a Él por encima de todo, entonces Dios va a usar nuestra creatividad, nuestras fuerzas, nuestro ingenio, lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que hacemos todos los días. Dios va a usar nuestras habilidades para que generemos por Él las riquezas, para que no nos falte nada. Pero todo será santificado porque lo operará Él a través de nuestras manos. En cambio, cuando lo hacemos en nuestra autosuficiencia, nos cargamos de ansiedad, de estrés y patinamos, no logramos nada. Y es feo vivir así. Tú sabes a lo que me refiero. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por esta serie, Señor, de enseñanzas. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque nos enseñas tantas cosas. Y el día de hoy nos has enseñado nos enseñas que no debemos temer. El único al que hay que temer es a ti, no a las circunstancias, no a la vida, no a las enfermedades, no a la muerte, no a nada. Él solamente debe ser nuestro temor y nuestro temblor. Solo Él. Para Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre. Porque Él ha vencido. Él ganó la victoria y nos la ha entregado a ti y a mí. Y el que es vencedor vive dentro de nosotros. Así es que estamos seguros en Él.